Muchas personas piensan que no son lo suficientemente inteligentes para ser desarrolladores. Lo he visto de primera mano. Algunos se desmotivan y paran de estudiar por no entender ciertos conceptos básicos, otros se frustran porque cuando se sientan a escribir código se quedan completamente en blanco y la mayoría se sienten inseguros porque piensan que jamás van a poder cumplir las expectativas laborales de ser un desarrollador. No los culpo porque definitivamente no es fácil, pero si hiciste clic en este video seguramente te estés sintiendo de la misma forma, así que presta mucha atención porque hoy te daré 4 pasos que yo tomé para aprender programación en menos de 3 meses. Y otra cosa, te recomiendo ver hasta el final del video porque el último consejo es en donde la mayoría de gente falla. De nada te van a servir los 3 primeros si no escuchas el último. Ahora seguramente te estés preguntando, pero ¿quién es este man y por qué él sabría algo así? Pues en este momento estoy trabajando como desarrollador full stack acá en Estados Unidos y también enseño un bootcamp de programación con más de 300 estudiantes. He visto absolutamente todos los problemas que se le presentan a alguien sin experiencia y todo lo que ellos han sentido, yo también lo sentí en mi momento. En la universidad siempre fui un estudiante bastante promedio y ahí fue cuando intenté tomar mi primera clase de programación. Joder, la verdad es que no entendí nada desde el primer día y era muy frustrante porque mientras yo me la pasaba estudiando e intentando entender los conceptos más básicos, veía como a otros no les tomaban nada de esfuerzo. De hecho, me acuerdo que antes del examen final estaba preocupadísimo porque iba a perder la clase. Me acuerdo de empezar el examen y quedarme completamente en blanco. No sabía cómo responder a casi nada. Literal, empecé a contar los puntos de las preguntas para ver si me alcanzaba para pasar la clase, pero no me daba, o sea, no la iba a pasar. Al final me resigné y entregué el examen sabiendo que máximo iba a sacar un 40 sobre 100 y después de como una semana de angustia abrí el portal de mis notas para ver qué saqué en la clase. Nombre de la universidad, Nicolás Salgado, introducción a la programación, nota A, que es la nota más alta acá en Estados Unidos. Y yo, ¿qué? Enseguida le pregunté a otros 2 amigos cuánto habían sacado en esa clase y me respondieron que lo mismo, una A. Ellos tampoco se lo podían creer. Supongo que nuestro profesor decidió ponerle A todo el mundo en vez de calificar los exámenes porque si no, no entiendo nada. Pero después de eso le cogí un fastidio especial a la programación y sinceramente pensaba que era para superdotados. Por eso es que renunciar a mi anterior trabajo para empezar un bootcamp de programación sin plan B fue el mayor riesgo que tomé en toda mi vida. No solo recordaba lo mucho que me costó esa clase, sino que también me preocupaba que no consiguiera trabajo y no tuviera cómo pagar la renta. He hablado de por qué tomé esta decisión en otros videos, pero el punto es que esa semilla de pensar que no podía aprender programación se sembró ahí. Por eso es que sé que el sistema que te voy a mostrar le funciona al 99% de la gente, porque yo ya había entendido que definitivamente no era el más inteligente y que tenía que tomar una ruta diferente a la que tomé en la universidad, que era básicamente consumir la mayor cantidad de información posible, memorizarme los conceptos necesarios para los exámenes y rezar para que pudiera entenderlo todo. Entonces, con esto dicho, el primer paso que tomé para aprender programación fue buscar la clave del entendimiento. Sabía que no iba a poder comprender la teoría si no lo conectaba con algo más. Así que empecé a investigar cómo las ideas más grandes se han propagado a lo largo de la historia. La Biblia es un gran ejemplo de esto. Y yo sé que muchas personas enseguida van a cerrar el video por lo que acabo de decir, pero yo no estoy discutiendo si la Biblia es verdad o no. Lo que sí es verdad es que la Biblia ha logrado transmitir sus enseñanzas a través de siglos e incluso milenios. Y ¿cómo lo ha hecho? Todo a través de historias. Por ejemplo, en la historia del diluvio y el arca de Noé. La Biblia, en vez de decirte que obedezcas a Dios y ya, te cuenta la historia de cómo Dios supuestamente le advirtió a Noé de que iba a haber un diluvio y que nadie le creía. Las historias son la forma más fácil de aprender porque te ayudan a entender algo que muchas veces es intangible. Yo empecé a pensar en cómo podía aplicar esto a la programación. Así que en vez de pensar en definiciones en concretas, empecé a verlo todo como una historia en mi cabeza. Digamos, en el bootcamp me decían que los tipos de datos eran propiedades de un valor que determina su dominio, pero ¿quién realmente entiende de esa forma? Yo decidí tomar un paso extra y analizar el cerebro humano. Me di cuenta de cómo constantemente estamos intentando comprender el mundo. Instintivamente le asignamos a todo un valor. Es decir, si alguien nos dice la edad de su perro, nosotros ya asumimos que la edad va a ser un número. Obviamente no vamos a pensar que la edad del perro va
va a ser Maggie, pero esto ocurre todo de una forma muy automática. Mientras que para las computadoras esto no es algo intuitivo, sino que nosotros como programadores tenemos que informarle acerca de cómo queremos categorizar toda la información que le estamos dando. Así es como empecé a recordar mucho más todos los conocimientos que iba aprendiendo, porque siempre los podía asociar a algo a través de analogías dentro de mi cabeza. Creo que mi próximo video va a ser explicando los conceptos más importantes de la programación a través de analogías como esta o historias, así que no olvides suscribirte o dejarme un comentario si es que te interesa ese tipo de video. Una vez ya logras comprender y recordar los conceptos, tienes que enfocarte en lo más importante, y aquí es donde la mayoría de gente falla. No creo que sea problema de ellos como tal, sino de cómo nos enseñan durante el colegio o la universidad. Piénsalo por un segundo. A mí me enseñaron acerca de integrales o derivadas en cálculo, pero yo nunca realmente entendí para qué servían. Y el problema acá es que por más que entiendas y recuerdes el concepto, de nada te va a servir si solo te enfocas en eso. En la programación, los principiantes hacen mucho énfasis en las implementaciones específicas cuando en verdad deberían estarlo viendo todo de una forma más panorámica. Un ejemplo es con la dieta. ¿Quién no ha conocido a alguien que está casado a su dieta, como keto, la vegana, carnívora o alguna otra? Estas personas suelen ser muy cerradas a otras dietas porque no entienden los principios básicos que aplican para las demás. Tener en cuenta la tasa metabólica basal, consumir cierta cantidad de proteína dependiendo del peso de tu cuerpo, tener los nutrientes adecuados, evitar los alimentos procesados, etc. Todos estos conceptos son aplicables a la dieta que elijas. Si quieres ser desarrollador, te tienes que enfocar en los conceptos que aplican a todos los lenguajes de programación, no solo al que estás aprendiendo en este momento. Conceptos como variables, control de flujo, manejos de errores, servidores, cliente. Aprender las ideas generales del desarrollo web que aplican para cualquier lenguaje te va a ayudar a entender por qué estás aprendiendo algo, y te aseguro que todo se va a hacer mucho más fácil. El paso número 3 que tomé fue empezar a escuchar a personas menos experimentadas. Y seguramente esto sea algo controversial, así que antes de juzgarme, escucha por un minuto. Una de las quejas más grandes de estudiantes que empiezan mi bootcamp y que vienen de algún curso diferente es que suelen decirme que ese tipo de cursos van demasiado rápido debido al instructor o que da demasiada información. Y lo que siempre me parece interesante es que muchas veces los que me comentan me dicen que los instructores tienen como 10 años o más de experiencia en la industria. Pero entre más me he puesto a pensar, más sentido tiene esto en mi cabeza. Para alguien que ya tiene mucha experiencia, es normal que de vez en cuando asuma que ya sabe ciertas cosas. Como asumen eso, no explican el porqué de ciertas cosas que, a pesar de que para ellos sean triviales, para nosotros no lo son. Y es chistoso porque el mejor contenido que he puesto en mi canal ha sido cuando recién estaba empezando mi trabajo como desarrollador. Si vas a mi canal te darás cuenta de que 9 de los top 10 videos con más reproducciones que tengo era de cuando tenía menos de 6 meses de experiencia trabajando. Ahí era cuando más le aportaba valor a la gente porque no me saltaba los pasos de forma inconsciente y la gente se relacionaba mucho más conmigo porque me veía en un punto más cercano. Y ojo, no digo que descartes los consejos de un senior, para nada. Solo digo que a veces es más fácil relacionarte con alguien que está en un punto similar al tuyo. Quizás si escuchas el consejo de un senior digas, nah, pero este man está demasiado adelantado, o sea, yo no aplico para eso. Mientras que de pronto si escuchas el mismo consejo viniendo de un junior como yo, quizás digas, joda, pues si este imbécil está aplicando eso, quiere decir que ese consejo sí aplica para mí también. Lo que sí te digo es que un profesor debería inspirar curiosidad. Te debería hacer sentir emocionado por lo que estás aprendiendo, independientemente de cuáles sean sus credenciales. Llegamos al paso número 4, que posiblemente sea el más importante. Y con esto quiero hacer referencia a esta gráfica que representa el coeficiente intelectual de las personas. Como puedes ver, casi el 70% de la población tiene un coeficiente intelectual promedio, por lo que estadísticamente, si estás viendo este video, es muy probable que tonto no seas. Lo digo porque la mayoría de gente subestima sus capacidades. Para aprender programación tienes que tener conciencia de cuáles son tus habilidades y cuáles son tus debilidades. No te quedas en blanco al intentar programar porque no seas lo suficientemente inteligente, sino porque quizás no tengas las bases necesarias para resolver el problema que está frente a ti. O si te estás aburriendo, quizás es porque necesites un mayor desafío, pero la conciencia la tienes que ir desarrollando tú. Para
Para que sepas, en mi trabajo como desarrollador pocas veces tengo que iniciar algo completamente desde cero. Casi siempre tengo un código base sobre el que puedo escribir, o por lo menos tengo alguna referencia en algún otro lado de algo que puedo implementar en lo que quiero hacer. Y cuando no entiendo por qué está pasando algo, simplemente pongo un breakpoint y empiezo a estudiar línea por línea. Como ya sé digerir conceptos nuevos, entiendo las ideas generales del desarrollo web y sé que incluso el desarrollador senior con más experiencia tiene que investigar cosas que no sabe a diario, lo único que tengo que hacer es seguir expandiendo mi conocimiento y seguir expandiendo los límites de lo que yo pensaba que era capaz. Lo último que quiero mencionar es que en mi bootcamp estoy enseñando todos los temas que yo aprendí para convertirme en desarrollador, así que si te interesa voy a dejar el link en la descripción de este video. También se viene la segunda edición del bootcamp, que va a incluir clases en vivo semanales y también ayuda a entrevistas y hoja de vida. Entonces, bueno, ya sabes, si te interesa, inscríbete pronto, porque creo que vamos a volver a cerrar inscripciones. Previamente las estábamos abriendo y cerrando, después las dejé abiertas por un largo tiempo, pero quiero hacerlo lo más personalizado posible. Entonces, nada, si te interesa voy a dejar el link en la descripción de este video. Muchas gracias por ver este video. Si llegaste hasta acá, te animo a que te suscribas al canal, le des like, me dejes cualquier tipo de comentario. Espero que te haya ayudado este video. Como siempre, fue un placer y nos vemos en la próxima.